Hola, buenas. Hoy quería compartir contigo un pasaje del Antiguo Testamento. Y hay varias historias que nos enseñan momentos en la historia de desafíos muy grandes. Y hay algunas lecciones para nosotros sobre cómo vivir en el día de hoy. Pero hoy quería leer una historia que sale del libro de Primero de Reyes, el capítulo 18, y voy a empezar leyendo en el versículo 17. Entonces, en este momento, Acab es el rey, y bueno, sin más, empezando en el capítulo 18, el versículo 17 dice, cuando Acab vio a Elías, un profeta, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, dice a este Elías, dice, ¿eres tú el que está causando tantos problemas en Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces ya, bueno, Elías responde y dice, mira, yo no estoy causando ningún problema aquí. Eres tú, oh rey, y tu padre. Y entonces, que permite que la gente adora o sigue a los Baales. Entonces ellos son dioses falsos, eran imágenes o dioses, bueno, eso, dioses falsos. Y entonces seguimos, dice en el versículo 19, entonces, pues, este es Elías siguiendo hablando, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, y que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea, podemos imaginar la situación que está pasando aquí. Que, bueno, el rey ya ha llamado a todo Israel salir a este encuentro que Elías ha pedido. Entonces ya con todos los profetas de los dos dioses en esta zona, los dos dioses falsos, y dice, mira, tenemos que decidir si el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, es el Dios real, seguidle. Si Baal es el Dios real, seguidle a él. No se puede servir a dos maestros, o dos dueños, o señores. Hay que decidir. Y ese mensaje es importante para nosotros hoy y volveremos a ese concepto. Pero Elías dice aquí, mira, hay dos opciones muy claras aquí. Y es importante para nosotros y una cosa que veremos más adelante. No se pueden mezclar los dos caminos tampoco. Hay que ver quién es el Dios real y seguirle a Él. Seguirle y creer en Él, vivir según lo que nos pide. Volveremos ahí. Pero eso es lo que Elías ha presentado al pueblo de Israel. Entonces en el versículo 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces es curioso la situación, otra vez, que Elías propone aquí. Entonces ya cogen 2 bueyes y es importante que él dije, mira, vosotros podéis elegir primero. Entonces, claro, ¿cuál van a elegir? Van a elegir lo mejor para su Dios. Pero es importante porque también la Escritura nos dice que obedecer es mejor que sacrificio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le seguimos a Él. No podemos decir, mira, pero yo te he dado lo mejor. Tenemos que conocer a quién es nuestro Dios. Entonces no podemos coger un poco el concepto de aquí, de allá. Tenemos que conocer a Dios. Y de eso se trata esta historia y veremos más. Entonces, en el versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Ves lo que está pasando? Entonces ellos están ya clamando a su Dios, pero no responde. Entonces clamaban aún más y saltan y están haciendo tanto esfuerzo, pero no responde. Incluso ya se están cortando para sentir dolor, porque eso en la actitud es que ya causa más fuerza en lo que están haciendo. Pero aún así no contesta. Pero tienen la actitud de que tenemos que poner más y más y más para que nos conteste. Pero si no es el Dios real, no va a contestar. Aunque pongamos todo lo que somos, no va a contestar. Y dice en el versículo 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Ya habían puesto todo, no tenían más. Habían gastado toda su energía, están sangrando, habían puesto todo como ofrenda para su Dios. Pero no respondió porque no era Dios. Era un Dios hecho de manos humanas, o de la mente humana.
no el Dios real. Y después dice en el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, está preparando un fuego y pone agua encima. Es curioso, no es... Entonces, no lo pone fácil para Dios. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿ves el corazón de Elías en todo esto? Entonces, dice el propósito. Primero que hoy, como dice en el versículo 36, entonces, que hoy manifiesto que tú eres el Dios, que tú eres el Dios real, por eso estamos haciendo esto, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No estoy haciendo algo para salir como el chulo, o como el que tenía el razón. Estoy haciendo esto porque se trata de ti y lo que tú has hecho y lo que has dicho. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, quiere que muestre que Dios es el Dios verdadero. Y después dice en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, reconocían que el Señor era Dios, que Dios es el Dios verdadero. Después el último versículo de esta parte, entonces ya cogen los profetas de los dioses falsos y ya, están llevados a la muerte, mueren. Pero es curioso porque dice que, leo el último versículo, dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces ellos mueren. Pero es interesante, porque más adelante, en el Antiguo Testamento, vemos que la gente vuelve a adorar, a servir a Baales, a Baal.
vuelven a buscar a dioses falsos. O incluso mezclan sus conceptos. Pero es importante ver esta historia y ver lo que Dios nos dice a través de Elías. Como decía en el versículo 21, entonces, si Jehová es Dios, seguidle. Si hay otro que es Dios, seguidle a Él. Es importante elegir cuál es nuestro camino. Y no podemos decir, pero bueno, ese Dios, aunque es un Dios falso, tiene cosas buenas, entonces vamos a coger esas cosas y meterlos en nuestro concepto de nuestro Dios. No se puede. Pero tantas veces lo hacemos. En vez de seguir al Dios de la creación, al Dios de la Biblia, en vez de conocerle a Él, creamos un Dios según nuestro entender, según lo que para nosotros nos tiene sentido. Pero eso no es seguir a Dios, es seguir a mi Dios en minúsculas. No puedo crear a un Dios según mi entender. Porque llegaré a la misma situación de estar clamando a un Dios que yo he creado. Pero claro, a un Dios hecho de la mente humana no va a responder. Aunque clame más y más, aunque me hago daño, aunque pongo todo. Un Dios que yo he creado no me va a responder, ni escuchar, ni ayudar. Pero Dios quiere que nosotros le conozcamos, como vemos aquí. Dios ganó esta victoria en esta situación para que la gente conociese que Él es Dios. Y eso es lo que quiere de nosotros, que conozcamos que es nuestro Dios fiel, que es el Dios que vive, que es el Dios que nos escucha, que es el Dios que nos responde, incluso en situaciones que no son fáciles. Aquí prendió fuego encima de madera mojada. ¿Alguna vez lo has intentado? Yo una vez tuve una barbacoa con unos amigos de Francia y ellos empezaron a juntar leña mojada. Y yo decía, pero ¿cómo vas a poder hacer una barbacoa con esta leña? Y claro, ellos tenían un truco. Echaron un spray de lubricante, básicamente es como echar gasolina encima de la leña. Y claro, así podían ya encender el fuego. Pero aquí Dios muestra que Él puede. Y Él demuestra vez tras vez. En esta historia demuestra claramente que Él es Dios. Y vez tras vez en nuestras vidas sigue demostrando eso. Y no quiere una vida, un corazón que hace lo que quiere y después trae sacrificios buenos. Como dice la palabra, busca un corazón que está dispuesto a obedecer, a seguir sus caminos. Como Elías decía, si Dios es Dios, seguidle a Él. Pero la pregunta que quiero dejarnos para hoy es, ¿qué significa eso de seguir a Dios? Primero, claro, es importante conocerle, porque si no conocemos a quién estamos siguiendo, ¿a quién vamos a seguir? Entonces, eso está claro. Si digo, bueno, hoy voy a seguir a alguien, pero no sé a quién voy a seguir, ¿a dónde voy a ir?
tenemos que poner los ojos en Dios, tenemos que conocerle. Y lo conozcamos aquí, leyendo esto. Y hay cosas aquí que igual podemos leer y que son complicados. Pero por eso somos cuerpo. Y si lees una cosa en la Biblia y tienes una pregunta, una duda, pues háblalo, pregunta, busca la respuesta. Yo siempre ofrezco la posibilidad de ayudar. No es porque yo sé todo, porque ni casi. Pero como cuerpo, preguntándonos a nosotros mismos, podemos buscar las respuestas juntas. Porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. Entonces, quiere que nosotros le conozcamos. Pero tenemos que caminar con Él, tenemos que aprender de Él para poder conocerle. Tenemos que pasar tiempo con Él para conocerle. Pero eso es una parte. Después, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que pide de nosotros? Hay varias cosas que al pensar en eso que me vinieron a la mente. Pero hay un pasaje que quiero leer que yo creo que es una cosa que por lo menos te sonará. Perdón. Que sale en Mateo 22. Y es una pregunta está en el contexto, están intentando pillar a Jesús con una respuesta que va en contra de la ley. Y voy a leer desde Mateo 22, empezando en el versículo 34. 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es impresionante ver lo que dice aquí. Dice, entonces, depende, toda la ley y los profetas depende de estas dos cosas. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. O sea, todo lo que soy, usarlo para el Señor. Y poner al Señor en el primer lugar en mi vida. Eso es la primera cosa que pide de nosotros. También en Mateo dice: buscad primeramente al reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Otra vez, poner a Dios primero. Y la segunda cosa que dice que es semejante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es una emoción, pero una parte de eso también es reconocer que lo que yo hago tiene un impacto en otras personas. Entonces, si va a tener un mal impacto en la vida de mi prójimo, o un mal impacto en la vida de mi familia, o de mi esposa, o de mis hijos, o de mis amigos, entonces, ¿cómo voy a poner a esa persona igual a mí? Si va a tener un mal impacto, debo dejarlo por amor a esa persona. ¿Lo estamos ¿Lo estamos haciendo? Porque normalmente nosotros pensamos en lo que queremos, lo que es justo para nosotros, lo que merecemos. Pero Dios dice: mira, quiero que penséis en los demás. Es natural pensar en mí, pero Dios dice: mira, piensa en los demás.
Pon a tu vecino, a tu prójimo, antes de ti. Piensa en tu esposa, a tu esposo, o tus hijos, o personas en tu familia, o otra persona antes de pensar en ti mismo o ti misma. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Primeramente, ponerle a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Y no dejar a nada ni nadie quitarle de ese lugar. Y segundo, pensar en los demás antes de nosotros mismos. Y si voy a hacer una cosa y va a hacer daño a otra persona, debo dejarlo. Porque quiero hacer bien. Así se vence el mal con el bien. Y como Elías dice, hoy debemos decidir quién es Dios. Si Dios de la Biblia es el Dios real, seguidle, servidle y hacer su voluntad en tu vida. Buscarlo. Aquí. Como siempre, si tienes cualquier duda o cualquier necesidad, avísame. En el correo electrónico cfctafalla@gmail.com o por WhatsApp o llamada en el 626-787892. Bendiciones.